Esta clase de historia es la primera clase que vamos a dar. Vamos a hablar hoy de cómo sabemos la historia. Hay varios factores que nos ayudan a entender lo que pasó en el pasado. Nosotros tenemos la Biblia, que es un documento histórico muy importante. Y muchos historiadores y arqueólogos y otras personas religiosas, no religiosas, especialmente no religiosas, han dado una creencia de que la Biblia no tiene razón, que es una historia contada mucho más tarde, que no tiene valor histórico. Incluso hubo unas personas que negaron que el éxodo ocurrió, que los judíos nunca estuvieron en Egipto. Una cosa horrible. Pero hay algunas personas, incluso arqueólogos israelíes, que piensan así hoy en día. Nuevos historiadores y arqueólogos han empezado a descubrir que en realidad la historia no es así y que hay muchos elementos históricos que nos podemos ver que la Biblia tenía mucha razón y la Biblia puede ser creída como un documento histórico. La arqueología, los descubrimientos arqueológicos, artefactos, papyrus y letras, cartas escritas en tabletas de cerámica que se llaman tabletas, y monumentos, estos nos dan muchas veces la historia, cómo podemos arreglar todo. Uno de los fundamentales descubrimientos en la historia de la arqueología en Israel es esta montaña en las excavaciones en Jericó. Ustedes sabemos que Josué fue el primero que conquistó, fue la ciudad de Jericó, que estaba rodeada por unas murallas muy poderosas que nadie podía haber conquistado. No, los israelíes no tenían, el pueblo israelí no tenía las armas para poder destruir esta ciudad, la primera ciudad que entraron, y como sabemos fue el milagro que ellos rodeaban la ciudad cada día, tocando shofar, y una vez por día, y en Shabbat tocaron el shofar y las murallas se bajaron solas, milagro de Hashem, y pudieron conquistar la ciudad. El problema es que nosotros teníamos una fecha para la conquista de Jericó, de acuerdo a la historia normal, y que de acuerdo a esa historia, cuando descubrieron esta montaña, una arqueóloga británica, Keaton, dijo que cuando los judíos entraron a Israel, esta ciudad ya había sido destruida por un terremoto, y que no es posible. Entonces, no es cierto. Ellos decían que no podemos ser que los judíos pudieron entrar en ese momento, y por supuesto toda la historia de que entraron a Israel, etcétera, no es cierta. Tan severo es esa acusación que algunos rabinos, conservadores, reformistas, también dicen que el éxodo nunca ocurrió, y muchos arqueólogos israelíes también dicen, de acuerdo a esta historia, no puede ser que los judíos entraron a Jericó. Pero si nosotros ajustamos la fecha, como muchos arqueólogos han hecho en este momento, y vemos que el pueblo de Israel entró unos 100 años antes de lo que esta arqueóloga decía la ciudad fue destruida, podemos descubrir que es cierto, cuando los judíos entraron a la tierra de Israel, Jericó estaba existiendo, y es por ellos que fue destruida. Y una cosa importante que hemos descubierto es que la Biblia, el libro de Josué, de Yoshua, dice que había unas casas de la señora Rahab, que era una hotelera o prostituta, donde los espías fueron escondidos por ella. Y cuando se iban a ir, ella le dijo a ellos, recuerden, cuando vengan ustedes, yo sé que ustedes van a conquistar la tierra de Israel, porque Dios está con ustedes, por favor, salven a mí y a mi familia. Y sabemos en este momento que cuando descubrieron esta ciudad, justamente esta zona, donde está marcado en este momento, esta zona es donde dice la Biblia,
Y las casas estaban construidas en la muralla misma. Esta es en la muralla. Están construidas en las murallas. La ciudad estaba más aquí, para el costado. Que la idea que la ciudad, que la Biblia dice que estaban las casas creadas en la muralla misma, es exactamente lo que ocurre en este descubrimiento. No solamente esto, que siendo cerca de la muralla, había una forma de escaparse para la montaña, que es justamente como se fueron los espías. Que es el único modo que podrían haberse encontrado. Si hubieran estado adentro, nunca hubieran podido salir de la ciudad. Justamente porque pudieron deslizarse por estas paredes que pudieron escaparse. Y este descubrimiento es que justamente esta zona donde Rahab probablemente estaba viviendo, porque sabemos que estaba cerca de la zona donde había comida, en estas casas mismas no fueron destruidas. Así como le prometieron a ella que cuando entraban a la tierra de Israel, iban a protegerla a ella y a su familia. Y ellos se salvaron. Este es un descubrimiento extraordinario. En el año 1272 aproximadamente, antes de la era común, y estoy usando ahora una cronología tradicional, no la cronología que a veces ven en los libros de historia. Mi cronología está basada en la forma tradicional judía, no en la historia normal, porque la historia normal está basada también en muchos elementos teóricos y que no son realmente demostrables tampoco. La idea de cómo cuentan la historia de acuerdo a listas de reyes, por ejemplo, cuántos reyes, sabemos que pasó algo en un momento, calculamos qué rey había estado reinado antes y cuántos años fue, y estamos yendo retroactivamente para atrás y podemos ver de un punto en principio dónde estamos ahora. Este sistema es un sistema muy arbitrario. En realidad la idea de la era común fue creada en el siglo VI por un cura que él dijo, bueno, pero ¿por qué no empezamos a contar del año 1 y ese año que nació ahí Jesús? Que no sabemos cuándo nació, pero él dijo, calculemos de los cuántos reyes sabemos que vivieron hasta ahora y veamos al primer día 1 y así empezamos a contar. Así se creó la idea de la era común, que está totalmente, hay muchos reyes que no sabemos exactamente cuándo fueron, no hay documentos perfectos, algunas cosas estaban corruptas. Es decir, que en realidad nosotros no sabemos exactamente los años. Entonces nosotros usamos este calendario por conveniencia, para tener una idea más o menos de cómo una cosa se combina con la otra. Pero no se puede decir que es perfecto. Lo que sí sabemos, pensando que aceptamos la idea que el pueblo de Israel salió de Egipto y construyó el primer templo 480 años de la salida de Egipto. Así dice la Biblia. Eso lo tenemos. Los rabinos han contado los años sabáticos de la Shemitah, el jubileo, año tras año, y calcularon que el templo primero tenía 420 años, 410 años de vida. El segundo templo tenía 420 años de vida. Entonces sabemos que el templo fue destruido en el año 70, digamos. Entonces sabemos que se tenía 420 años, fue construido en el año 350, antes de la era común. El exilio en Babilonia era 70 años. Es decir, que el primer templo fue destruido en 420, antes de la era común. Y así podemos calcular el tiempo para atrás. Me parece a mí un modo muy adecuado de tomar la cronología. Entonces, los años que voy a dar son los años de acuerdo a la cronología tradicional judía. Entonces, Josué entra a la tierra de Israel en el año 1272, de acuerdo a nuestro cuento, antes de la era común, y conquista las ciudades cananeas, empezando con Jericó, pero muchas otras ciudades. Es un general excelente, con una habilidad maravillosa. Él utiliza técnicas que no se habían usado antes. Por ejemplo, él hacía las guerras cuando había lluvia. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían carrozas y equipos muy pesados.
Entonces, cuando había lluvia, era más difícil moverse todo esto. El pueblo de Israel tenía, con los guerrilleros, con mucha habilidad, mucha movilidad. Segundo, él usaba técnicas que nunca había sido usado antes. Él no atacaba durante el día, atacaba en medio de la noche. Algo extraordinario que nunca había pasado antes. Por eso Yoshua es considerado uno de los generales más grandes del mundo. Otro aspecto que tenía él que era increíble, está contado en la Biblia también. Él, generalmente, cuando uno ataca una ciudad, viene todo el ejército contra la ciudad, en un grupo. Él lo que hacía es, traía un grupo pequeño, que parecía toda la arma, y el otro grupo lo escondía de otro lado. Y él empezaba a entrar a atacar la ciudad, y después, cuando no podían subir, porque era muy alto, las fortificaciones eran muy grandes, él se empezaba a retirar. Y se retiraba de una forma como invitando al enemigo a salir de la ciudad para atacarlos. Y así ocurría. Ahí, cuando vieron que estaban escapándose, empezaron a correr atrás de ellos. Cuando salían de la ciudad los enemigos, el grupo que estaba en espera entra a la ciudad. Muchas técnicas. Eso pasó en la ciudad de Ai. Yoshua conquista la tierra de Israel. No toda, lamentablemente, pero la mayor parte. Ciertas ciudades han quedado en el medio, como la ciudad de Jerusalén, que fue conquistada solamente más tarde, y otras ciudades en el medio también. Pero la tierra de Israel mayormente está conquistada por la tierra de Israel y se divide por las 12 tribus. Cada tribu tiene su posesión en la tierra de Israel. De acuerdo a la Gemara, cada tribu tenía un espacio dedicado de acuerdo a una lotería. La lotería dedicaba qué lugar iba a entrar cada tribu. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín, etc. Cuando fallece Yoshua, cesa de haber una autoridad central. Por 400 años, el pueblo de Israel vive lo que se llama el periodo de los jueces. Del año 1242 aproximadamente a 1880 más o menos. En ese tiempo, cada tribu hacía lo que ella quería, no había un gobierno central. Si había uno que atacaba a una tribu, las tribus de al lado venían a ayudarlo. A veces una, dos, no todas. No había un gobierno de Israel completo. Y lo que pasaba, como nosotros sabemos, cada vez que uno hace averot, no hace pecados, Hashem nos castiga. ¿Cómo castiga al pueblo de Israel? Entonces es un enemigo que nos quiere matar, que nos quiere agarrar, nos quiere dominar. Este enemigo nos domina por un tiempo. Nosotros hacemos lo que hacemos siempre. Lloramos a Hashem y Hashem nos escucha y nos salva. Y cuando vemos que Hashem nos salva, pedimos perdón a Hashem y lo vemos al camino bueno. Y después de unos años nos olvidamos de esto y empezamos a hacer otra vez el mismo problema. Y así viene el enemigo y la defensa y la redención. Y hace año tras año. Generalmente la salvación del pueblo de Israel venía por una persona carismática que se hacía el juez, que se hacía el líder militar, que una vez él manejaba o dominaba a los enemigos, había paz por un tiempo, y después de ese tiempo volvía otra vez los problemas morales, el pueblo de Israel pecaba otra vez, y entonces en ese caso otra vez venía el enemigo, otro enemigo, y tenía que haber otro juez. Quiero hablar de 3 jueces fundamentales que son importantes para nosotros. Deborah, Gidón y Sansón. 3 importantes personas que deben recordar. Deborah era una profetisa, una mujer que cuando vio que los midianitas estaban entrando a atacar cananitas, entraban a atacar a Israel, ella llama al general Barak para que haga un grupo de un ejército que reclute soldados para defenderlos. Y él le dice, si tú no vienes conmigo, yo no voy a ir. Y ella le dice, bueno, si tienes una mujer, la gente va a decir, fue la mujer que ganó, no tú. Eso no importa. La guerra se hace al pie del monte Tabor. Y
el mismo esquema que hacían siempre. El pueblo de Israel está en la montaña y los midianitas vienen con sus carrozas en el medio del valle. Ese es normalmente como se hacía la guerra, en el valle. No, las carrozas no pueden subir para arriba. Entonces el pueblo está para arriba, no, las carrozas no pueden subir. Deborah pide a Hashem que venga una lluvia grande y una tormenta terrible viene. Y donde estaban las carrozas caminando no podían moverse. Y vinieron ahí en ese momento los 10.000 soldados de Barak, atacaron a los midianitas y mataron a todos. Y así tuvieron el gran éxito. El general Sisra se escapa de la batalla y se escapa en una tienda de una señora llamada Yael. Ella le da un poco de leche, lo pone a dormir, y cuando está dormido, toma una estaca y se lo pone sobre su cráneo y lo mata. Así gana el pueblo de Israel y así Débora después canta la famosa canción de Débora que dice: así se pierdan todos sus enemigos a Hashem. El segundo historia es la historia de Gidón. Gidón era un campesino. Cuando el pueblo de Israel estaba pecando y vinieron los enemigos para atacarlos, Gidón, un ángel se aparece a Gidón y le dice: quiero que tú te hagas el defensor del pueblo de Israel. Y él primero rehúsa y después acepta la función. Gidón recluta un grupo de 32.000 soldados para defender a la tierra de Israel. Pero el enemigo tenía 130.000 personas. 130.000 contra 100.000. Y Hashem le dice a Gidón: 32.000 son muchos, porque yo no quiero que ellos digan fue nuestra fuerza que nos ganó. Quiero que vean el milagro de Hashem. Entonces Gidón le dice a todos los soldados: mira, aquellos que tienen miedo, vayan a su casa. Y 22.000 se van del campo de la batalla, dejándolo solamente con 10.000 soldados, contra 130.000. Y Hashem le dice: todavía son muchos, saca algunos. Y Gidón tiene una prueba. ¿Cómo lo va a sacar? Los pone, dice: bueno, vamos ahora, todos vamos a ir al río, todos van a tomar agua. Y entonces él ve a unas personas, dejaban el arma en la mano, del lado, y con las dos manos tomaban agua. Él dice: ellos son débiles, están dejando sus armas, están exponiéndose. Estos no son buenos soldados. ¿Cuáles son los buenos? Los que querían guardaban las armas en las manos y bebían del agua del río como los perros, con las lenguas, trayendo el agua sobre la boca. Dijo: estos son los fuertes. Cuando vio quién había tomado con las manos y quién no había tomado sin las manos, los que habían tomado sin las manos habían solamente 300 soldados. 300. Los otros se fueron y con estos 300 soldados, en el medio de la noche, vino corriendo, con todo haciendo mucho ruido, con el ruido. Los soldados que estaban durmiendo abajo se espantaron, empezaron a correr y en el medio de los problemas, estos pudieron matar a muchas personas hasta que se perdieron y se escaparon a sus países. Esa es la historia de Gidón. Y ahí dice en la Biblia, cuando Gidón, después de la victoria, hubo paz por 40 años. Pero cuando murió Gidón, los hijos de Israel otra vez empezaron a pecar, no recordaron a Hashem, que los había salvado de las manos de sus enemigos, y entonces, como Dios los dejó en las manos de otro enemigo, los filisteos. Los filisteos eran un pueblo muy peligroso y muy, muy guerrero. Probablemente venían de Grecia, probablemente de miceneos. Y tenían mucho lujo, muchas técnicas guerreras, y se instalaron en la costa de la tierra de Israel. La palabra Peleshet, Palestina, quiere decir invasores, como hoy en día. La palabra Peleshet quiere decir invasor, porque venían de otro lado.
Estos filisteos se habían puesto muy, muy fuertes y ellos crearon realmente un problema muy grande para el pueblo de Israel hasta muchos, muchos siglos, hasta que David Amelech, el rey David, pudo conquistarlos completamente. La historia de Samson es una historia muy interesante. No es una historia donde hay una guerra. Él pelea solo y pelea de adentro. La historia de Samson es una historia donde tiene una fuerza divina. Es un nazareo, no se corta el pelo, y tiene una fuerza física tan grande y tan trascendente que es evidentemente que era un poder divino. En una ocasión, él mató a un león con sus manos, sin ningún arma. En otra ocasión, él mató a 1,000 soldados palestinos con los huesos de un burro. Pero su lamentable debilidad fue su deseo sexual carnales. Se enamoró de muchas mujeres filisteas y una especial, Delila, fue su pérdida. Ella le decía todo el tiempo, los filisteos decían, a ver, queremos saber de dónde saca esta fuerza este hombre, de dónde viene. Y ella le pregunta, ¿de dónde viene tu fuerza? Él no quiso decirle. Y al final le dijo, pero si me querés a mí, ¿por qué no confías en mí? Y al final, de tanto cansancio, Samson le dice a Dalila, bueno, mi fuerza, yo soy nazareo desde que mi nacimiento, y mi fuerza nunca tuve el corte de pelo. Si me cortan el pelo, voy a perder mi fuerza. Inmediatamente ella lo puso a dormir, inmediatamente llama a un soldado que le corte el pelo, y después se burla de él y le dice, Samson, los filisteos vienen. Y él se levanta rápido para defenderse y se da cuenta que su fuerza se ha desvanecido. Ahí lo toman, lo encarcelan, le sacan los ojos, lo hacen ciego y lo hacen como un esclavo para llevar el molino. En una ocasión lo traen a un estadio para burlarse de él con una fiesta. Dice, ¿por qué no bailas para nosotros, Samson? Y en ese momento Samson está delante de 2 columnas y él le pide a Hashem, dice a Hashem, por favor, recuérdame, dame la fuerza que yo tenía una vez. Hashem, véngate de estos filisteos. Y él dice, y que yo muera con los filisteos también. Y ahí con la última fuerza, él toma las columnas y rompe el estadio y todos los filisteos que estaban ahí mueren. Y otra vez, con la pérdida, el pueblo de Israel tiene paz. Pero esa paz es simplemente por un poco tiempo. Y después viene un profeta, que es el último de los jueces, es un profeta, y es el profeta Samuel. Samuel es un buen líder. En algún momento dirige al pueblo de Israel en una batalla, lamentablemente en una batalla donde los filisteos ganan, y capturan, el pueblo de Israel trae al Arón HaKodesh, el arca de la Torá, para dar fuerza a los soldados, pero lamentablemente los filisteos vencen y ahí se capturan el arca mismo, el Arón HaKodesh, y lo llevan a los templos filisteos para reírse y burlarse, pero Dios manda una plaga a los filisteos, tiene una plaga bubónica muy seria, y ellos se dan cuenta que esto es un castigo de Hashem, y devuelven el arca, habían destruido el templo de Shiloh, así no tenía lugar para el arca más. El arca de la Torá, entonces, en un lugar, una casa privada, hasta que David Amelech va a decidir construir el templo que trae el arca a Jerusalén. El pueblo de Israel ahora le pide a Samuel, queremos un rey, no queremos más este sistema de un líder y después se va y otra vez. Queremos unirnos todos en un gobierno unitario con un rey que nos dirija. Samuel no está contento con la idea porque él sabe que el rey va a tener problemas en el futuro, pero no puede negarse y Hashem le dice que escuche al pueblo de Israel. En ese momento viene un hombre, un pastor, y le dice a Samuel, dime,
has encontrado unos asnos que se me han perdido a mí. Y ahí él se da cuenta que esta persona es muy alta, muy linda, muy fuerte, y le dice, ven, tú serás ahora el rey de Israel. El nombre era Saúl, Shaul. Y ahí le pone el aceite sobre la cabeza. El aceite demuestra que una persona está investida con una autoridad. La palabra en hebreo por estar untado con el aceite se llama Mashiach. El rey es un Mashiach. El Mashiach va a ser un rey también, por eso se llama Mashiach. Es el primer Mashiach del pueblo de Israel. Y ahí Saúl crea un ejército y tiene la capacidad de vencer a muchos filisteos y dominar, hace un trabajo muy importante en organizar la tierra de Israel. Lamentablemente, en un momento, Samuel le va a decir a él que vaya a atacar a Amalek y a destruirlos. En esa batalla, y le dicen, no tomes nada de ellos, destruye cada animal, todo objeto, no, todo tiene que ser vencido, para que no piense que lo hicimos para ganar algo, lo hacemos para cumplir la voluntad de Hashem, que dice la Torá, borra la memoria de Amalek, Zahor, Timjet, Zahar Amalek. Entonces, Saúl va, y ahí en medio de la batalla, vencen los amalequitas, pero ve al rey, tiene un poco de piedad de él, y no lo mata, lo trae como prisionero. Y los animales que le gustaba a la gente, le digo, vengan, tráiganlos también, habiendo desobedecido las órdenes de Samuel. Cuando Shmuel ve esta historia, que él desobedeció a Hashem, él le dice, usted no puede ser más rey del pueblo de Israel. Y él dice, ¿por cómo no? Ayúdeme, usted no es más rey. Y aunque él sigue siendo rey, ya no tiene la posición oficial. Hashem le dice a Shmuel que el nuevo rey está de la casa de Ishai, que era un descendiente de Ruth, descendiente de Boaz. Entonces ahí viene la tradición que ahí va a estar el rey. Él va a la casa de este hombre Ishai y ve a sus hijos, a todos los hijos, no estaba David en ellos, David estaba en el campo. Y Samuel le dice, ¿tienes algún hijo más? Dice, sí, pero el otro no importa porque es un pequeño, un campesino. No, dice, yo quiero verlo. Y ahí lo traen, y en ese momento Samuel se da cuenta que este es el rey de Israel. Tiene una profecía. Y le pone el aceite, lo unta, y ahí se hace Mashiach, el nuevo rey. Pero, ahora hay un problema. Tenemos un rey que no es más rey oficial, pero es el rey, no puede sacado de su posición. Y el otro, que es un rey, que no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder, es un rey espiritual. Tenemos dos, un rey que no es rey y un no rey que es rey. Y así sigue por muchos años. En medio de esa historia, la historia con Goliat, recordemos nuevamente que David no va a la batalla contra el filisteo porque es chico, jovencito, no tiene experiencia. El padre lo manda en medio de la batalla a mandar un poco de comida para sus hermanos mayores. Cuando va a la batalla, ve que Goliat está burlándose de Israel, le dice, ¿por qué no mandan ustedes uno grande como yo? Y vemos, el que gana, el otro vencido va a tener que ser vasallo del otro, para no matarse todos. Y ninguna de las personas quiere salir para pelear con Goliat, porque Goliat es un gigante. Y cuando viene David para dar la comida a los hermanos le dicen, ¿para qué viniste? Vete de vuelta. Tú viniste acá para mirar, sos curioso. Le dice, no, quiero ver, me mandó mi papá para su comida. Mientras tanto está escuchando las burlas de Goliat. Y él le dice a las personas, ¿ustedes por qué se aguantan este tipo de tortura? Alguno tiene que ir a pelearse con este malvado. Y nadie quiere ir. Y dice, pero yo voy a ir, dice David. ¿Cómo vas a ir tú? No tienes una experiencia en el medio. No, yo una vez vi un animal salvaje, un oso, lo pude matar, yo tengo mucha fuerza.
Y al final los convence a todos y él va. Y le quieren poner una armada, le quieren dar armas. Y dice, yo no necesito nada, yo no sé cómo trabajar las armas, no, esto es muy pesado para mí. Y va así, como si fuera así con sus jeans afuera, y se enfrenta a Goliat. Goliat lo ve a él entrando, le dice que yo soy un perro, ¿qué crees tú? ¿Que te presentas así? Entonces David le contesta las famosas palabras, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti con el nombre de Hashem. Y en ese momento saca su onda, toca la piedra y lo toma sobre su frente, mata a Goliat, después toma la espada de Goliat y rompe y lo degolla. Y los filisteos se escapan, el pueblo de Israel los ataca y vencen, y esa batalla de los grandes. Los judíos, el pueblo de Israel estaban tan contentos con David Amelech que estaban cantando y Shaul Balafab, Saúl es bueno, mata a los filisteos por los miles, pero David es mejor todavía, él los mata por los 10.000. Es David debe votar. Esto no le gusta mucho a Saúl, aunque él no sabe lo que pasó con David, pero él sabe que hay un problema con él y tiene miedo de David. Y ahí quiere matarlo a David. Jonathan, que es el hijo de Saúl, es un amigo muy grande de David y lo salva varias veces. Y de todos modos, Saúl quiere matarlo a David y lo persigue por todos lados y David está escapándose. Y tiene un grupo de soldados pequeños, él está con ellos preocupando. Él empieza a ser un guerrillero, pero muy pequeño. Saúl viene con todo su ejército. Y en un momento, David estaba en una cueva escondido. Justamente en ese momento, Saúl pasa por ese lugar en En-Gedi, cerca de Masada. Y ahí el rey entra en una cueva para hacer sus necesidades en privacidad. ¿Y en qué cueva entra? En la cueva donde estaba David escondido. No lo ve a David, pero David lo ve a él. Mientras él estaba haciendo sus necesidades, entra David cerca y le corta un pedazo de su túnica. Después Saúl sale de la cueva y David se presenta y le dice, acá estoy. Y Saúl lo quiere matar. Entonces le dice, ¿por qué quieres matarme? ¿Qué te he hecho? Yo tuve la oportunidad de matarte a ti y no lo maté. Acá tengo ese pedazo de la túnica. En ese momento tan triste, Saúl se da cuenta de su error, de querer matarlo a David Amelech. Mire lo que él le dice. Es el primer libro de Samuel, capítulo 24. Mire lo que dice Saúl. Le dice, cuando David terminó de hablar estas palabras a Saúl, Saúl le dice, ¿esta es tu voz, mi hijo David? Y Saúl empezó a llorar. Y él le dijo a David, tú eres más justo que yo, porque me has pagado con bondad, mientras que yo te he pagado con maldad. Tú has probado hoy que solamente quieres cosas buenas para mí, porque Hashem me mandó en tus manos para matarme y no me mataste. Y empezó a llorar. Lamentablemente la historia, ahí se reconcilian, pero de todos modos él tiene miedo de David. Y David se escapa para que no cambie de opinión. Se escapa para otro lado del Jordán, o con los filisteos. Se escapa con los filisteos. Y Saúl empieza ahora una batalla contra los filisteos, la última batalla. En esa batalla, Saúl tiene miedo de que por ahí no va a vencer. Y le pregunta al oráculo, que es el Urim Betumim del Cohen Gadol, si va a ganar o no. Y el Urim también no le contesta. Y él tiene mucha preocupación, quiere saber si va a ganar o no esa batalla. En medio de la noche antes de la batalla, llama a una bruja y le dice, por favor, tráeme el espíritu de Samuel. Quiero preguntarles, Samuel había muerto en ese momento. Y Samuel aparece delante de él y le dice, ¿por qué me molestas sacándome de los muertos? Saúl le dice, yo quiero saber si voy a ganar esta batalla.
Entonces Samuel le dice, tú y tus hijos mañana estarán cerca mío. Y así pasó. Los guerrilleros filisteos eran muy vivos en este momento. No entraron solamente con carrozas. Trajeron un grupo de arqueros con arcos y flechas subiendo a la montaña donde estaban el pueblo de Israel y lo agarran de la parte de atrás y ahí en un momento lo sorprenden y le matan a Saúl, a sus hijos y a la mayoría del pueblo de los soldados. En ese momento Saúl está sangrando y le dice a la persona su compañero de batalla, su asistente, le dice, por favor, mátame, porque estoy muriéndome y no quiero que me agarren y se va a burlar de mí por todo el mundo. Y el asistente le dice, no puedo matarte. Y entonces Saúl mismo se mata a sí mismo. Toma su espada, la pone en el piso y él se cae sobre su espada. Y ahí muere. El asistente hace lo mismo. Jonathan y los hijos también habían muerto. En ese momento hay un mensajero que viene a David y le dice, David, ¿sabes lo que pasó? Los filisteos ganaron y Saúl y Jonathan están muertos. Y cuando Saúl estaba moribundo, yo vi que estaba moribundo para que no sufra más y lo maté yo. Pensando que David iba a estar contento, que mató a su enemigo, a su rival. Y David se enoja con él. Le dice, ¿cómo es posible que has mandado tu mano sobre el untado de Hashem? Y él le dice a él, maten a ese señor que ha matado al rey de Israel. Aunque no lo había matado completamente y sabemos si era verdad. Y ahí David empieza a llorar. Y la famosa historia, famosos himnos que él canta, que está en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 1, donde le dice cómo los valientes han caído. Y Saúl y Jonatán, tan amados y placenteros en sus vidas y en su muerte, aún más. Eran más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones. Como los grandes han caído y las armas de guerra se han destruido. Palabras tan lindas con llanto de David. Y ahí el pueblo de Israel lo trae David y lo hace rey en la ciudad de Hebrón. Rey de Israel. Vamos a ver que el rey David es rey de Israel por 40 años. Y ahí empieza su reinado oficial. Ya hablaremos la próxima semana de la historia de David y Salomón.